Salvador elige presidente. Más de 5 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la jornada. El gobierno de Donald Trump desafía a Nicolás Maduro y anunció que ya comenzó el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. La ayuda, que ha sido tajantemente rechazada por Nicolás Maduro, fue solicitada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En Colombia, la policía confirmó que encontraron el cuerpo sin vida del policía Jonathan Smith Sierra. El uniformado había sido secuestrado anoche en el departamento de Arauca, oriente del país. El patrullero estaba de civil y se dirigía hacia Bogotá para verse con su familia. En el mundo hoy, al menos 7 personas murieron y decenas más resultaron heridas en un accidente de autobús en Rusia. En el vehículo viajaba un grupo de niños que iban a actuar en un concierto. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez y como siempre es un gusto acompañarlos a ustedes a través de la señal del canal de las Américas NTN24. Les recuerdo que estamos en Twitter, estamos como @latardentn24, @CESánchezM. Gracias por compartir con nosotros, así comenzamos. Vamos a iniciar el programa de hoy con un tema en Colombia, un tema que toca fibras. Se presentó un caso de presunto o de presunta xenofobia hacia un venezolano. Ahí lo estamos viendo en pantalla. El hecho se registró en una estación del sistema Transmilenio. Varios efectivos de la policía de Bogotá abordaron a un padre venezolano y a su hijo. Al parecer todo se salió de control y el hecho pues se hizo viral. Les vamos a explicar. En este video se puede ver cómo la requisa a un joven venezolano por parte de agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la capital, allí los ven, terminó en una confrontación entre los usuarios del sistema Transmilenio. En medio del susto, el papá del joven se metió entre los policías para tratar de que soltaran a su hijo. Sin embargo, la discusión subió de tono y en ese momento un ciudadano grabó en su celular el procedimiento que estaba adelantando, en este caso ha parado, en el artículo 21 del Código de Policía. En la secuencia se observa cómo el joven venezolano fue despojado hasta de su franela. Todo esto lo grabó y lo denunció a través de Twitter Federico Marín, es abogado y él nos acompaña hoy aquí en estudio. Federico, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN24. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Es un gusto. Lo mismo. ¿Tú eres defensor de derechos humanos? Yo he trabajado con algunos temas de defensa de derechos humanos. ¿Qué fue lo que pasó? Relátanos lo que pasó y vamos a poner en pantalla también las imágenes para que vaya concordando con el relato de Federico. Ok, pues básicamente, como yo denuncié, hubo unos policías que de manera agresiva le estaban pidiendo una requisa a unos venezolanos. Los venezolanos en ningún momento opusieron resistencia y a pesar de que no ponían resistencia, los policías los trataban de manera despectiva y de manera agresiva. Les decían, veneco, venga, déjese requisar. La gente se empezó a molestar, los venezolanos también se empezaron a molestar y de repente uno de los policías arrinconó contra la ventana de Transmilenio al hijo, al menor. El padre empezó a gritar que soltaran al hijo y la situación se fue subiendo de tono y los dos venezolanos pues tratando de librarse pues de cómo los estaban maltratando. Varia gente que estaba dentro de la estación de Transmilenio se metió también a tratar de separarlos, incluso mujeres les decían a los policías que por favor se calmaran, que pues los venezolanos no estaban haciendo nada ilegal o ilícito, simplemente estaban esperando el Transmilenio. Allá iba, allá iba. Todo comenzó por una requisa a la que estos ciudadanos venezolanos no se opusieron. No se opusieron. Y la actitud, tú dices que la actitud de los funcionarios, de los efectivos de la policía fue algo
que te alarmó. Sí, exacto. O sea, no solo a mí, sino pues a toda la gente que está alrededor mío, pues alrededor de la situación. Por eso es que en los videos se nota como varias personas les están diciendo que los suelten, que se calmen, que por favor, pues ellos no estaban haciendo nada, estaban esperando el Transmilenio como cualquier otra persona. ¿Qué es lo que te da miedo a ti de toda esta situación? ¿Qué es lo que te preocupa? No, pues digamos, o sea, a mí me parece muy preocupante que las cifras de xenofobia que se están presentando en Colombia, especialmente contra pues, los venezolanos por todo el tema de la migración, son cada vez más alarmantes. Y digamos, en el tema en concreto del abuso policial, los policías son quienes deben estar pues velando por la seguridad, no solo de los colombianos, sino también de los venezolanos y de todas las personas que estamos. De cualquier extranjero. Exacto. Entonces, pues me parece preocupante que un policía actúe de esa forma contra una persona solo por el hecho de ser de su nacionalidad. Federico vio algo extraño, sacó su teléfono, comenzó a grabar, hizo la denuncia. Pero cuando tú estabas allí en el momento, ¿también viste a personas que rechazaban esta situación que se estaba presentando? Sí, como te digo y como se nota en el video, muchas mujeres y muchas personas, o sea, incluso varios hombres se meten dentro de la pelea. Varias mujeres tratan de calmar a los policías, les dicen o sea, que por favor se calmen. La gente alrededor, todo el mundo estaba tratando de decirle a los policías que se calmaran, algunos les gritaban, había mujeres que se intercedían de forma pues tranquila, pero en general yo no era el único que estaba pues molesto con esta situación. Como te digo, toda la estación estaba tratando de pues evitar este acto de xenofobia. Por el relato que tú haces a través de tu cuenta de Twitter, yo siento que sientes como que la situación ha cambiado a raíz de la llegada de los venezolanos. Y quería preguntarte, como colombiano, ¿tú sientes que el tema de la xenofobia se ha revivido por la llegada de estos venezolanos que andan huyendo de una crisis fatal en Venezuela? Yo diría que, o sea, más que revivido, se ha intensificado. Okay. Digamos, pues Bogotá es una ciudad que por lo general se ha caracterizado por recibir gente de muchas regiones, de ser una ciudad que le da oportunidades a gente de muchas regiones de Colombia, pero la situación contra los venezolanos ha sido de cierta forma no tan amable por el tema de que pues ha habido denuncias también por robos. Sí, hay algunos que lo están haciendo mal, claro que sí. Pero eso también, o sea, también hay colombianos que roban, ladrones hay en todo lado, independientemente de la nacionalidad que tengan. Entonces, pues tratar mal a una persona por la nacionalidad y más teniendo la violación sistemática de derechos que los ha llevado a dejar su país, me parece que es muy triste. Es una situación que realmente se ha aumentado y que pues deberíamos tratar de minimizar al máximo. Tras la denuncia de Federico en Twitter, hubo una respuesta vía Twitter también de la policía de Bogotá. ¿Qué ha pasado con esto? No sé en concreto, porque la policía, según lo que pues, les han preguntado y me han contado que han dicho, la policía dice que no hubo nada fuera de los procedimientos, cuando de hecho en mi video se ve un policía bastante alterado diciéndole al venezolano que le pegue. Obviamente, pues en caso de que el venezolano le pegara, una falta. Una falta, claro. Retándolo. Delito, tal vez. Sí, retándolo para que... retándolo justamente para que para que se saliera de control y lo pudiera conducir más fácilmente a la UPJ, al Centro de Detención Temprana. Adicionalmente, no sé si viste ¿Quién dice váyanse venecos de pi? ¿Quién dice eso? Eso es lo que te iba a contar. Más adelante, aparte de lo que pasó en el video, a nosotros nos sacaron de la estación de Transmilenio. Cuando nos sacaron de la estación de Transmilenio, nos detuvieron dentro de la patrulla de policía y ahí nos iban a trasladar a un centro. En dicho centro, dentro de la patrulla, yo ya no estaba grabando y yo ya no, pues ellos cobijados como dentro del anonimato. O sea, ¿quiénes se van a la patrulla? ¿Tú, el funcionario, sí, a mí el venezolano? Me llevaron detenido por estar grabando junto con los dos venezolanos y otro colombiano. Y una vez dentro de la patrulla, el policía que aparecía muy alterado nos empieza a insultar. Él es el que les decía a los venezolanos que se vayan, que venían a este país solo a atracar, que pues venecos, animales. A mí también me insultó en repetidas ocasiones. Y digamos, ese fue el momento, digamos, en el que yo más miedo sentí por mi integridad y por la de pues, las otras personas, los dos venezolanos y el otro colombiano.
porque pues con las cifras que hay de abuso policial, que no son muchas, y eso yo quiero dejar en claro, mi denuncia no es contra la policía en general. Claro, porque además la policía colombiana goza de mucho respeto por parte del colombiano. Sí, claro, y yo los respeto y pues de hecho ellos han tenido un papel muy importante en la historia de Colombia y en el conflicto armado también han sido víctimas, entonces no es como tal desprestigiar la institución, porque de hecho estos lunares concretos son los cuales desprestigian la institución. Entonces mi denuncia es frente a estos agentes en concreto y frente a la forma en la que estos agentes en concreto actuaron, no como tal contra toda la institución. Fíjate, Federico, ¿por qué hablamos de este tema hoy? Bueno, porque considero yo que estas tensiones deben bajar. Los venezolanos que están fuera de su país, no solo en Colombia, sino regados por todo el continente y más allá, también en Europa, pues deben primero cumplir las normas, respetar a la autoridad, tener un buen comportamiento. Sobre pues, esta situación de respeto a la ley, estamos claros, pero la xenofobia nos daña como seres humanos. Yo considero que no debemos darle excusas a un personaje como Nicolás Maduro, que se comporta de esta manera. Escuchen lo que decía, tú también, Federico, lo que decía Nicolás Maduro en septiembre del año 2018, hace poquito. Escuchemos. Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela por los 5.600.000 colombianos que están aquí y tienen trabajo, sueldo, pensiones, seguridad social, vivienda, salud, educación pública, y que vinieron a Venezuela en condiciones de pobreza. No se conoce un caso que hayan venido con riquezas a invertir en Venezuela. Vinieron con una mano adelante y una atrás. Y le dijimos, hermanos colombianos, vengan acá, un abrazo. Y fue el comandante Chávez quien nos enseñó a respetar el gentilicio colombiano. Habla de amor Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro, antes de pues anunciar esta intención del gobierno venezolano, del régimen, de su régimen, de buscar una indemnización, además por el amor, como decía allí, y toda la atención, entre comillas, que tienen los colombianos en Venezuela, pues había ordenado expulsar de Venezuela a miles de colombianos. Se lo vamos a recordar a Nicolás Maduro porque creo que se le olvidó, se le salió la clase, esto en el año 2015, exactamente en el mes de agosto. Vean este reporte. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. Este es solo uno de los más de 500 casos de ciudadanos colombianos que han sido deportados desde Venezuela en menos de 48 horas. El drama es evidente. Dicen que a las autoridades venezolanas solo les interesa expulsar como sea a cualquier colombiano de su territorio. No les importa que hayan personas paralíticas. Eso me parece a mí que eso no es una humanidad. Eso no conocen ellos de humanidad. No importa que ya tengan una vida establecida en Venezuela, la orden es clara. Que todo colombiano tiene que ser desalojado de Venezuela. Pues porque tenía la cédula colombiana y nos sacaron de las casas, y las casas que nosotros teníamos en bloque, nos las volvieron nada, nos las derrumbaron, y acá tengo el video de muestra para que dé cuenta cómo nos trataron. Nos trataron re mal, eso, nos agarraron de la mecha, pata, puño, de todo eso, nos escupían, de todo. Ahorita nos están deportando y que no podemos regresar cuando nosotros llevamos toda una vida acá. Muchos de ellos, al ver que tal vez tendrán que comenzar de cero en su país, solo tienen un pedido. Pues a esperar a ver qué apoyo tenemos del gobierno colombiano. Por eso lo importante de lo que tú hiciste, Federico, lo importante es que más allá de esta situación que vivieron colombianos en el año 2015, que fueron prácticamente, como decían allí, sacados a patadas de Venezuela por Nicolás Maduro, muchos de ellos tenían nacionalidad venezolana. En algún momento también votaron por la llamada Revolución Bolivariana, por Hugo Chávez, porque fueron de alguna manera manipulados en su momento. Tú estás rescatando lo mejor del gentilicio colombiano, que es abrirle las puertas a cualquier extranjero, no solo a los venezolanos, pero sobre todo a los venezolanos que hoy están viviendo en miseria, que están buscando una nueva oportunidad hoy en tu tierra. Te quiero agradecer, por supuesto, por ese gesto y no sé si tienes algún comentario más que hacer, tu mensaje a los colombianos y, por supuesto, a los venezolanos. El mío es, respeten las normas, buen comportamiento. Yo creo que mi mensaje sería a abrirle las puertas a
todo el mundo, las personas que vienen a buscar oportunidades a Colombia, y especialmente en este caso a nuestros hermanos venezolanos que están viviendo una violación de derechos humanos terrible en su país, y por eso es que ellos están emigrando, porque ellos no dejan su tierra y no dejan a su familia, no dejan las cosas que siempre han tenido por gusto, sino porque les ha tocado. Entonces, mi invitación y parte de mi denuncia era básicamente para que nosotros como colombianos seamos más empáticos con la situación que han vivido los venezolanos pues a lo largo de estos últimos meses y años, y les abramos las puertas, los tratemos con respetos y los tratemos como iguales, porque eso son la nacionalidad no nos hace diferentes una persona de la otra. Y además la relación entre el ciudadano y entre el venezolano y el colombiano de tú a tú nada tiene que ver con la política y nada tiene que ver con posiciones ideológicas ni nada de eso. Es la hermandad que se estaría perdiendo por situaciones como la que tú grabaste. Te quiero agradecer, ese es Federico Marín, abogado colombiano, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Federico, siempre un gusto. Vale, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Y más de 5 millones de salvadoreños están convocados hoy para elegir el nuevo presidente para el periodo 2019-2024. El actual mandatario, Salvador Sánchez Serén, entregará el poder el próximo 1 de junio. Saludamos a esta hora a David Cruz, periodista de nuestra cadena aliada Megavisión. David tiene toda la información. David, buena tarde. Gracias, amigos y amigas de NTN 24. Les cuento que acá en San Salvador continúan las elecciones presidenciales. Ya incrementó desde hace aproximadamente 25 minutos el número de personas que ingresa a los centros de votación. Estoy en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, conocido como CIFCO, el más grande de todo el territorio salvadoreño. Ya se ven pues algunas filas de personas queriendo emitir el sufragio. Les cuento que a las 10:25 de la mañana votó en este lugar el candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, y a eso de la 1:30 hora local lo hizo el candidato de Gana, Nayib Bukele. El candidato del gobernante FMLN, Hugo Martínez, votó en otro centro de votación de la capital, mientras que el cuarto aspirante, Josué Alvarado, del partido Vamos, votó en San Salvador también durante horas de la mañana. La Fiscalía General de la República no reporta ninguna anomalía hasta el momento, salvo que en algunos centros de votación han habido inconvenientes pequeños, pero ninguna situación que lamentar. Así que los comicios en El Salvador se desarrollan dentro del marco de la normalidad. Estaremos pendientes de cualquier hecho que pueda suscitarse y por supuesto lo llevaremos a través de esta pantalla. Así mi reporte desde San Salvador, El Salvador, para NTN 24, informó David Cruz. David, una muy buena tarde, gracias por ese completo reporte. Conozcamos ahora quiénes son los principales candidatos en estas elecciones presidenciales en El Salvador. Ellos son Hugo Martínez, candidato del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, allí lo tienen en pantalla. Es ingeniero agrónomo y tiene 51 años. Fue canciller, además de su país, de El Salvador. Las encuestas le dan escasas posibilidades de triunfo. Martínez confía en remontar las cifras adversas con su mensaje de continuidad en proyectos sociales para los más pobres, después de una década de gobiernos del Frente Farabundo Martí. Hablamos ahora de Carlos Calleja. Es un joven empresario de la mayor cadena de supermercados del país centroamericano. Es la carta, allí lo van a ver, de la derecha para recuperar el poder perdido hace una década. Busca la presidencia por la Alianza Republicana Nacionalista Arena. A muy corta edad se trasladó a Estados Unidos, donde estudió en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. Ahora vamos a ver el perfil de Nayib Bukele, político de 37 años y de ascendencia palestina. Inició su carrera con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero más tarde creó su propio partido. Se llama Nuevas Ideas. Fue alcalde de la capital del país, San Salvador, y ganó protagonismo por su activismo en las redes sociales, donde divulga sus obras sociales y culturales. Nos acompaña a esta hora Eugenio Chicas, diputado del Parlamento Centroamericano, además consultor, especialista en temas electorales y miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. También fue presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Allí lo ve en pantalla. Señor Chicas, bienvenido, una muy buena tarde. Buenas tardes, un saludo y muchas gracias por esta cobertura. Este es un proceso electoral de mucho interés para el país que se desarrolla con mucha tranquilidad.
Precisamente por ahí quería comenzar, señor Chicas, el balance que hace de la intención de los ciudadanos en salir a votar el día de hoy, en participar, expresarse y elegir el nuevo presidente de la República. ¿Cómo vio la movilización ciudadana el día de hoy? Bueno, en primer lugar, las mesas se instalaron con algún retraso, un pequeño porcentaje de mesas. En las últimas 25 mesas se instalaron a la altura de las 9 de la mañana, 25 de 1.596 juntas receptoras de votos, mesas electorales como tal. Por lo tanto, a estas alturas y después de las 9 de la mañana hay un 100% de mesas en plena operación. Los partidos en buena medida tienen completo, o al menos los dos principales partidos, tienen completos subvigilantes, que son los garantes que cumplen la función de asegurar que todo marche con normalidad. A estas horas, las 2 de la tarde, no se registra ningún hecho lamentable. Incluso el tema de seguridad pública, que siempre, como en el Triángulo Norte de Honduras, Guatemala, El Salvador, es un tema relevante, pues en este día había habido solamente un hecho de sangre que lamentar, que ocurrió en horas de la madrugada y que no está vinculado al evento y proceso electoral. Por lo tanto, la elección ha marchado sin ningún sobresalto. Hasta hoy distintos estudios señalan, sin embargo, que aunque la elección es tranquila, a esta hora es bajo el número de participación, o sea, a la altura de las 2 de la tarde todavía no llegaría al 30% la participación electoral. Esto es atípico en una elección presidencial de esta naturaleza, donde usualmente la gente participa en mayor dimensión. Claro, hay que señalar, en El Salvador, a diferencia de países del sur, votar es optativo, votar es una decisión de la persona y no hay sanciones para quien no ejerza el derecho de votar. Pero de todas maneras, una participación a las 2 de la tarde que ronde a nivel nacional el 30% en promedio sería muy baja respecto a elecciones anteriores. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en El Salvador? Que usted me dice que a esta hora haya un 30% de participación, es algo atípico. ¿Por qué la gente se ha desmotivado? Bueno, eso es lo que hay que sondear en estos momentos. De hecho, por ejemplo, en la sociedad salvadoreña, como en muchas de nuestras sociedades, siempre hay una sobredemanda, no solo para los partidos que gobiernan, sino en general para la clase política. También algunos han creído pues, que el surgimiento de nuevas propuestas políticas podría tener no se ve ningún impacto arrollador, más bien hay una baja en la participación. Vamos a esperar si en horas de la tarde esto pueda mejorar, con el insumo de que la elección se desarrolla en total normalidad y que no ha habido ningún inconveniente, ni en organización electoral, ni en hechos de violencia que pueda incidir en el ánimo de los electores. Por lo tanto, me parece que va a ser importante el rol de los medios de comunicación, estimulando, llamando a electores para que puedan salir a ejercer el sufragio, que este se extiende hasta las 5 de la tarde. Señor Chicas, ¿cómo está la credibilidad del ente electoral de El Salvador en el pensamiento, en la mente del ciudadano? ¿Sí creen en la transparencia? Efectivamente, como en nuestras sociedades siempre hay mediáticamente sombras que puedan desvanecer esa credibilidad, pero en general no se ha presentado hasta hoy ningún elemento que ponga en duda la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral como institución. Todo el proceso electoral ha sido organizado de buena manera. Todo el proceso electoral, en este caso, ha tenido la logística a tiempo, la organización a tiempo, las pruebas previas y a los sistemas de transmisión fueron totalmente satisfactorias. Este es un proceso electoral donde hay un poco más de 1.500 observadores nacionales e internacionales. Hay muchas instituciones del Estado, participa la Fiscalía General
General de la República, Observación Nacional, Observación Internacional y el ente colegiado Tribunal Supremo Electoral de manera muy oportuna ha venido saliendo al paso a cualquier dificultad o contratiempo. Yo creo que podemos asegurar con plenitud que es una elección transparente y donde la autoridad electoral ha hecho todo lo necesario para garantizar esa transparencia. Yo con producción escogí 3 candidatos más opcionados en estas presidenciales: Hugo Martínez, Carlos Calleja y Nayib Bukele. Quería preguntarle por las posibilidades de estos aspirantes. Bueno, esta elección, por ejemplo, va a ser atípica también en un elemento. Las redes sociales, los sondeos de opinión han marcado una tendencia. Sin embargo, las redes sociales y el trabajo informático en el país todavía no tiene la magnitud de los países del primer mundo. Por lo tanto, nos parece que será el trabajo territorial el que en definitiva nos dará este día de la elección la claridad de en torno a quiénes puedan estar las preferencias. Todo apunta hasta hoy, según distintos analistas, según los estudios que hemos hecho de las distintas mediciones de opinión, que es bastante seguro que habrá una segunda vuelta, una segunda ronda electoral, la cual está prevista para el día 10 de marzo próximo. ¿A quiénes ve usted allí en esa segunda vuelta? Todavía debemos de esperar, o sea, únicamente 2 pasarán a esa segunda vuelta, pero todavía no podemos adelantar criterio de quiénes podrán estar en esa segunda vuelta. ¿Por qué razón? Porque en este caso hay 2 partidos con una capacidad territorial y una historia política muy grande. El partido de gobierno, el FMLN, me refiero también al principal partido de oposición, Arena, que es un partido que ha demostrado tener también mucha capacidad organizativa, muchos recursos, ya que es un partido que ha estado históricamente vinculado a las clases, a los sectores económicos más poderosos, y por lo tanto no se puede desmeritar la novedad política en el país, como es el partido Gana y su candidato Nayib Bukele, que también pues se han configurado en una posibilidad importante. Bien, a esta hora son las 2:27 de la tarde en San Salvador y quería preguntarle a qué hora podremos tener resultados, primer boletín sobre esta jornada electoral. Hasta hoy, por ejemplo, en boletines, el Tribunal Supremo Electoral lo único que ha adelantado es la normalidad con que se desempeña la jornada electoral. No ha habido ningún incidente que ponga en cuestión el proceso. Todas las mesas, las 1.595 juntas receptoras o mesas electorales se están desempeñando con normalidad. Por lo tanto, no hay ningún incidente de parte de los del CHA. Muy bien, y todavía ya estamos a 2 horas que pongas y media de poder desarrollar o en tela de juicio ejercer su derecho al sufragio. Bien, vamos a agradecer a Eugenio Chicas, es diputado del Parlamento Centroamericano, además consultor especialista en temas electorales y miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Una muy buena tarde. Hasta la próxima. Y las autoridades colombianas lamentablemente confirmaron que el cuerpo del policía Jonathan Smith Sierra fue ubicado en Arauca, oriente del país. El agente fue asesinado luego de ser secuestrado anoche cuando viajaba en un autobús. Daniel Martínez tiene más información en Colombia. Daniel, buena tarde. Hola, buenas tardes. Los saludo desde la capital del departamento de Arauca, frontera con Venezuela. Hay consternación en la comunidad por los hechos de alteración de orden público que se han registrado en los últimos días. El más reciente ocurrió la noche anterior cuando un bus de servicio público fue interceptado por elementos armados en la vía que de Saravena comunica al municipio de Fortur en el sector de Barrancones. Allí viajaba el patrullero Jonathan Smith Sierra,
quien iba de unos días de permiso y fue bajado de este vehículo por los hombres armados y se lo llevaron con rumbo desconocido. El comandante del Departamento de Policía ha anunciado que luego de su retención, el patrullero adscrito a la Policía de Tránsito y que llevaba aproximadamente 5 años y 6 meses fue asesinado muy cerca del lugar donde fue retenido. Ha sido encontrado el cuerpo sin vida de nuestro patrullero Jonathan Smith Sierra Soaza sobre el sector de la vereda Caño Seco, municipio de Fortul. La policía aún no ha determinado qué grupo armado ilegal es el responsable del asesinato del patrullero Jonathan Smith Sierra Soaza. Sin embargo, en este sector del departamento de Arauca operan guerrilleros del ELN y de las extintas FARC. Las autoridades siguen realizando operativos en todo este sector fronterizo para dar con los responsables de este asesinato. Han anunciado que posiblemente darían una recompensa a la persona o a las personas que den información y permitan la captura de los responsables. El cuerpo del patrullero será trasladado hasta la ciudad de Bogotá, donde se cumplirá su sepelio y de donde es oriundo. Este uniformado tenía 5 años y 6 meses en la institución y estaba adscrito a la Policía de Tránsito. Esta es la información desde Arauca. Sigan ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Daniel, buena tarde. Gracias. Seguimos con más de la tarde fin de semana por NTN 24. El Departamento de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de los Estados Unidos realizaron un simulacro de uso de la fuerza para contener migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades se preparan para la llegada de cientos de personas en la línea que comunica a ambos países. Las medidas de seguridad se dieron luego de que varias familias intentaran cruzar la frontera. El informe es de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. El Departamento de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Estados Unidos realizaron un simulacro de uso de la fuerza para contener migrantes en la línea fronteriza entre Chihuahua y Nuevo México. La intervención inició con un helicóptero en vuelo que por medio de altavoz advertía que no se pasara de la línea y dejaran de lanzar objetos o se actuaría con la fuerza al violar la ley federal de los Estados Unidos. Lo que estamos esperando, lo que se está entrenando es para cuando gente viene en masas, viene mucha gente a tratar de internarse a los Estados Unidos ilegalmente y más cuando vienen, ¿verdad?, con actos de violencia. Cuando lo quieren hacer a fuerzas, cuando lo quieren hacer con violencia, tenemos que estar preparados para poder prevenir este tipo de eventos. 120 elementos de la patrulla fronteriza y 40 de la Guardia Nacional con equipo táctico mostraron cómo es que se procederá si grupos de migrantes intentan pasar a la fuerza a Estados Unidos. El trabajo de la patrulla fronteriza es el resguardo de las fronteras de Estados Unidos. Tenemos que asegurarnos que no pase nada de violencia, que no se violenten las leyes de inmigración y de aduanas, ni que se viole la zona fronteriza. Se realizaron detonaciones y se utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los migrantes. Después de esto, los grupos tácticos se retiraron, culminando el tercer simulacro en el área correspondiente a El Paso, Texas. Quiero saludar a esta hora a Evan Ahin, vicepresidente de operaciones de Nexus Services Incorporated, compañía especializada en defender los derechos humanos de los inmigrantes en los Estados Unidos. Una muy buena tarde, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Es un gusto. Precisamente estos simulacros de los que hablábamos forman parte de ese controversial protocolo para la protección de inmigrantes que acaba de implementar el gobierno del presidente Donald Trump. Le pregunto, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, quiero decir algo muy claro. Lo que está diciendo el presidente Trump en este momento, él está actuando como un criminal, porque él está actuando contra las leyes federales y de los Estados Unidos. Cuando él empezó a manipular el gobierno de México, porque eso es lo que él está haciendo, para construir una barrera entre las personas que vienen de Centroamérica para los Estados Unidos, para aplicar para el asilo, que es parte de nuestras leyes de los Estados Unidos, él empezó a cometer delitos. Y entonces nunca ha debido de poder llegar hasta este punto, que se ha hecho creído que es un protocolo, porque no es contra la ley de los mismos Estados Unidos. Nunca ha debido de pasar esto. Ahora, ustedes como compañía especializada precisamente en la ayuda a los inmigrantes, ¿consideran que
¿Esta es la política correcta, la que se debe implementar para responder a esa caravana conformada por miles de centroamericanos que buscan hacer una nueva vida en los Estados Unidos? Mire, los Estados Unidos ya tiene definido cómo es que nosotros estamos supuestos a tratar a las personas que están pidiendo el asilo político. Es cosa que hemos tenido descrito por ya 20, 30 años. No es que tenemos que empezar algo nuevo, ya está, ya existe. Ya las personas que vienen para acá piden el asilo. Nosotros, como el país que somos, debemos de hacer todo lo posible de entrar a los procedimientos y darle la oportunidad a todas las personas como humanos y darle la oportunidad de que ellos pidan el asilo político aquí en los Estados Unidos, como ya es definido. El presidente está actuando completamente contrario a nuestras leyes. Sí, ya existe, ya el sistema está ahí. Ahora, según el derecho internacional, ¿qué protección tienen los solicitantes de asilo? Como le vuelvo a comentar, en los Estados Unidos, nosotros, en las leyes federales, está definido exactamente qué derechos tienen las personas que están pidiendo el asilo político. Define exactamente qué es una persona que está pidiendo el asilo político y qué es lo que debe de pasar. Cuando una persona entra a la frontera de los Estados Unidos o es detenido por una persona de migración o ellos mismos se entregan y dicen que están pidiendo el asilo político, dicen que están corriendo el miedo por varias razones, los Estados Unidos tienen que darle una entrevista que se llama El Creíble. Dependiendo en los resultados de esa entrevista, de ahí los Estados Unidos tienen el derecho o dejarlos libres o detenerlos hasta cierto punto en sus procedimientos, o se le da fianza o siguen detenidos peleando su caso, pero siempre con el derecho a las cortes, que ellos tienen la habilidad de aplicar por el asilo y hay un proceso. No es de decir que no está ya dicho cómo es que debemos de tratar a las personas que vienen para acá. Le vuelvo a repetir, el presidente está actuando como un criminal, porque si yo, como un ciudadano de los Estados Unidos, yo actuara de la manera que él actúa con las leyes federales, estuviera yo detenido desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de los derechos de las personas que vienen para los Estados Unidos, yo, como una persona, un descendiente de un inmigrante, una persona que vino de Guatemala, que luchó para llegar a este país, yo siento desde mi corazón que nosotros debemos de hacer, de darle otra oportunidad, una mejor oportunidad a las personas que vienen para acá. Pero está dicho, está escrito. Hay una manera muy específica en que se debe de tratar a estas personas y no es de la manera que lo están tratando desde ahora. Ahora, eres de familia guatemalteca. Esta situación imagino que también te afecta. ¿Cómo te sientes? Mire, déjeme decirle, mi papá es de Guatemala, 100% maya de Guatemala. Mi abuela habla dialecto. Mi papá vino para acá en el 79 y cuando él vino para acá huyendo de los escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte lo detuvieron, lo torturaron, casi lo mataron y él apenas con la vida se escapó y se vino para los Estados Unidos. Vino para acá, tuvo 2 hijos, yo, mi hermanita. Yo tuve la oportunidad, la habilidad de nacer como ciudadano aquí en los Estados Unidos. Volví a Guatemala cuando tuve 7 años, vivía allá. Déjeme decirle una cosa, lo que mi papá vino huyendo de Guatemala para acá fue personas del ejército, personas que fueron entrenadas a los Estados Unidos. Las personas que vienen huyendo de Centro y Sudamérica vienen para acá huyendo llamas de fuegos que nosotros construimos como los Estados Unidos en los 50, 60 y 70. Es verdad en Honduras, es verdad en Guatemala, es verdad en El Salvador. Son cosas que nosotros cosechamos como gobierno y después cuando las personas vienen para acá, los hijos, los sobrinos, cuando vienen corriendo para acá, huyendo la muerte, nosotros no solo le negamos la oportunidad a las leyes que nosotros hemos construido, los torturamos, los tratamos como que fueran perros, como que no fueran gente. Es completamente lo más, en 100 años, la historia de lo que nosotros hemos hecho como americanos y nunca vamos a poder sentirnos bien por lo que está pasando. Dígame algo, cuando el gobierno de Donald Trump hace todo lo posible para evitar que estos ciudadanos centroamericanos puedan optar por el asilo en los Estados Unidos sin importar que vengan allí niños, pues ¿viola algún tratado internacional?
Sí, así es, correcto. Hay varios tratados internacionales que dicen que nosotros tenemos que proteger a los refugios y a los aplicantes para el asilo político. Como no se lo puedo volver a repetir suficiente. Tenemos muy específica definido las leyes en cómo es que se tratan a estas personas. Eso viene incluyendo mamás, papás, niños, no importa. Y nosotros, bueno, no nosotros, el presidente va completamente al contrario de lo que ya dicen nuestras leyes. Ahora, las leyes migratorias de Estados Unidos van en contra de los tratados internacionales en materia, por ejemplo, de derechos humanos. No, perdón. Las leyes no van contra los tratos internacionales. Es la manera que está actuando el presidente. Como el presidente es el ejecutivo del país, él tiene la oportunidad, desafortunadamente, de controlar exactamente lo que está pasando en la inmigración. Por ejemplo, la detención, la separación de los niños, negarle la oportunidad del asilo. Eso sí es contrario a los tratos internacionales. Pero eso es también contrario a nuestras leyes como Estados Unidos. Entonces, las leyes de los Estados Unidos con los tratos internacionales van parejos, van juntos. Pero el presidente está actuando completamente al contrario. Sin embargo, pues estos inmigrantes tienen la posibilidad de hacer una vida en México, además con estatus migratorio legal. ¿Por qué no quedarse allí, en territorio mexicano? Mire, el tiempo que yo tuve la oportunidad de vivir en Guatemala, desafortunadamente en Guatemala mucho del país es controlado por las maras. No hay policía, el gobierno pues no les importa a estas personas. Uno mucho menos se puede mudar de una ciudad a otra porque quizás en el lugar donde uno vivía era controlado por una mara y no pueden ir entre otro lugar. Imagínense, no pueden moverse muy fácil entre su mismo país, peor entre otro país. Mucha gente piensa en que, bueno, es Centroamérica, ellos deben de apoyarse entre ellos, pero todo lo que es Centroamérica ahorita es una guerra. Ellos corren de un lugar donde hay guerra para entrar a otro donde hay guerra. Seguro que si las personas estuvieran protegidos, tuvieron la oportunidad de sobresalir en la vida en México y al saber que al darle ese estatus a ellos, ellos pudieran quedarse ahí y estar seguros, seguro que lo hacen. Pero estamos hablando del cartel, estamos hablando del gobierno que es corrupto, estamos hablando de una división entre los mismos hispanos, un odio entre nosotros. Hay muchas cosas que complican la habilidad de poder que estas personas se queden ahí. Es muy complicado, desafortunadamente. Es Evan Ajín, vicepresidente de operaciones de Nexus Services, una compañía especializada en defender los derechos humanos de los inmigrantes en los Estados Unidos. Te agradecemos mucho porque hayas compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de fin de semana de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por darnos la oportunidad de explicar un poco de la locura que está pasando aquí en este país y ojalá que muy pronto el presidente de los Estados Unidos ya no sea el presidente de los Estados Unidos, porque yo no quiero que mis hijos tengan que ver esto en su historia. Bien, gracias. Una muy buena tarde. Estados Unidos desafía al régimen de Nicolás Maduro y sigue adelante con el operativo humanitario para ayudar al pueblo venezolano. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, publicó en redes sociales varias fotografías que confirman el envío de varias toneladas de ayuda humanitaria. El gobierno encargado había indicado que los alimentos llegarán a varios centros de acopio, algunos situados en las fronteras de Venezuela con otros países. Estados Unidos mantiene en pie su palabra pese a la negativa del madurismo. El gobierno de Donald Trump confirmó el envío de varias toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Estas fotografías, publicadas por el jefe de la Agencia para el Desarrollo de la Unión Americana, dan fe de ello, una operación de carácter humanitario que fue saludado por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Respondiendo al llamado del presidente Guaidó, Estados Unidos está movilizando y transportando ayuda humanitaria para la gente de Venezuela. Aplaudo el arduo trabajo de USAID, el Departamento de Estado y sus socios en la preparación de suministros críticos para avanzar este fin de semana. Y es que durante las movilizaciones de este sábado en Venezuela, el presidente encargado ya adelantaba la noticia. El día 24 autorizamos el ingreso de la ayuda humanitaria. Y ya tenemos un primer anuncio en este momento.
No solamente fueron los 20 millones de dólares que ya conseguimos, hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Juan Guaidó afirmó que se crearán puestos de recepción de la ayuda humanitaria, algunos en zonas de frontera. Primer punto, Cúcuta, Colombia. Ahí estará el primer centro de acopio para la ayuda humanitaria. Y habrán dos más que anunciaremos precisamente dónde estarán en los próximos días. Pero adelanto, uno estará en Brasil y el otro estará en una isla del Caribe. El gobierno encargado hizo además un llamado a las Fuerzas Armadas para que permita la entrada de dicha ayuda para paliar la crisis humanitaria que golpea a Venezuela. Y mientras la comunidad internacional ya está enviando ayuda humanitaria que tanto pues necesitan los venezolanos, pero que rechaza rotundamente, contundentemente el régimen de Nicolás Maduro, Freddy Bernal, jefe de los comités locales de abastecimiento y producción, además policía reenganchado, llegó hasta la frontera con Colombia. Desde allí, ya lo van a ver, vistiendo el uniforme de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y portando un fusil, ofreció, escuchen ustedes, un mensaje de paz y tranquilidad a los venezolanos. Y uno se pregunta, pues es quien habla de paz con un arma de guerra en el hombro. Muy buenos días, 4:20 de la mañana de hoy, 2 de febrero del año 2019. Estamos aquí en el puente Francisco de Paula Santander, Ureña, en toda la línea fronteriza. Como vemos, allá, al fondo, están los oficiales de la Policía Nacional de Colombia. De este lado, nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Guardia Insigne, garantizando la paz, la tranquilidad. Es importante que el pueblo de Venezuela sepa que a esta hora, a lo largo de la frontera colombo-venezolana, hay absoluta paz, tranquilidad. Nuestros oficiales en sus puestos de guardia, prestos, con apresto operacional y con una absoluta lealtad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro. Y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, hoy, una vez más, se impondrá la paz. Somos el pueblo de Bolívar, el pueblo de los libertadores de América. Hoy, mañana y siempre apostaremos a la paz. Que Dios los bendiga, nos bendiga y hasta la victoria siempre. Pero el mundo no para, y mucho menos por el régimen de Nicolás Maduro. Este fin de semana se conoció un nuevo respaldo diplomático a Juan Guaidó. El embajador de Venezuela en Irak reconoció al líder opositor como presidente interino de la nación suramericana. Se trata de Jonathan Velasco Ramírez, quien a través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de Twitter aseguró estar del lado del pueblo, la Constitución y además la Asamblea Nacional como único poder legítimo en el país. Velasco fue designado embajador por el fallecido presidente Hugo Chávez, y quien gobernó en Venezuela hasta el año 2013. Pueblo de Venezuela, yo, Jonathan Velasco, embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Irak, en el día de hoy, 2 de febrero, desde la ciudad de Bagdad, declaramos que la Asamblea Nacional es el único poder de la República pegado a la ética, legitimidad y legalidad. Nosotros, funcionarios públicos en el exterior, en funciones de Estado, juramos asumir con firme intención defender la Constitución de 1999 como mandato del Poder Constituyente originario, que contó con el apoyo de casi toda la población venezolana. Nuestro lugar es al lado del pueblo, la República, en la Constitución y en la Asamblea Nacional, único poder legítimo, legal y constitucional que sobrevive en Venezuela y responsable de llenar el vacío creado por la violación de la Carta Magna. Apoyar al presidente de la Asamblea Nacional es nuestra obligación, deber y responsabilidad constitucional. El ingeniero Juan Guaidó tiene derecho y deber constitucional de asumir la presidencia de la República. Señor presidente Guaidó, usted está al lado correcto de la historia, del pueblo y la Constitución. Por ello nos colocamos al servicio del Estado que usted constitucionalmente representa y dirige. Y en medio de la tensión política por la que atraviesa Venezuela, la censura sigue cobrando terreno. Esta vez le tocó al periodista e ícono de la radio venezolana César Miguel Rondón, quien confirmó la salida del aire de su programa radial transmitido por el circuito Éxitos, uno de los más importantes del país, donde compartía cabina con los periodistas Lila Banorio, Adriana Núñez Rabascal y Luis Carlos Díaz. Desde hace varios años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, venía intentando terminar con este programa de Rondón,
así como lo ha hecho con otros espacios de opinión en el país. Todo por exponer los problemas que aquejan a los venezolanos. De este programa salieron importantes libros que hoy son referencia, como Armando el rompecabezas de un país y País de Salida, que recopilan precisamente las mejores entrevistas con expertos sobre soluciones para Venezuela, así como la radio y la televisión cada vez están más acorraladas por la represión del régimen venezolano. En esta parte de la tarde nos acompaña César Miguel Rondón, escritor, periodista, locutor, productor de televisión venezolano. Allí lo ve en pantalla. Es un gusto que nos acompañe, es un gusto conversar con ustedes. Bienvenido, una muy buena tarde. Hola, Carlos. Muchas gracias por esta invitación y por estar pendiente de nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Usted salió del aire por la censura del régimen de Nicolás Maduro y la pregunta es, ante el panorama social, político, económico tan cargado, tan convulsionado, tan desastroso como el que vive Venezuela ahora mismo, ¿puede la censura esconder la realidad? Es una tarea inútil, sobre todo porque la realidad es inmensa, está a la vista de todos los venezolanos la padecemos de una u de otra manera. Y sobre todo porque en estos tiempos del siglo XXI, pues si te sacan de la radio, que es un medio tradicional, tienes una serie de opciones muy interesantes en las redes. He podido hacer, por ejemplo, entrevistas en Instagram Live. Si no pude entrevistar a Guaidó, bueno, lo entrevisto en Instagram Live. Tengo la app que monté junto a mi esposa Floraliza Ensola hace ya un par de meses, Al Día, que se puede descargar, vale para iOS, Android, Apple, y además de esto, pues tengo mi página, de forma tal de que uno se está moviendo, ¿no? Pero es un intento tonto por parte del régimen, pensar que si prohíbo que se mencione a Guaidó en los medios radioeléctricos no se va a mencionar. Si todo el país está hablando de Juan Guaidó, si Juan Guaidó en este momento es la noticia, es tonto, ingenuo pretender silenciarlo. La censura no es un tema nuevo en Venezuela. En vida, Hugo Chávez, su gobierno deshicieron, pusieron a medios de comunicación y periodistas contra la pared. Algunos de esos medios ya no están. Caso Radio Caracas Televisión, decenas de emisoras de radio en el país, pero no habían llegado a uno de los referentes del periodismo y la actualidad en Venezuela, como lo es usted. Y este ataque en contra de usted, yo creo, yo lo veo así, deja ver ciertas costuras del régimen. ¿Usted cómo lo ve? Pues muchos están sintiendo que estamos ya en la etapa terminal, que el famoso llegar al llegadero, el llegadero ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. No quiero hacer pronósticos, porque no se me da muy bien ese oficio, no tengo virtud para ello, pero sí es evidente que el régimen está actuando en este momento de una manera desesperada. Ellos, no solo mi caso, el caso, por ejemplo, de los corresponsales extranjeros, ellos se cuidaron siempre de guardar las formas, y a los periodistas extranjeros los cuidaban en algún sentido. Bueno, ya vimos cómo fueron deportados los chilenos, cómo fueron deportados los periodistas franceses, allanaron la sede de la agencia EFE y prácticamente se llevaron secuestrado al personal, a los periodistas que estaban allí. Estamos hablando de un régimen que está acorralado y al sentirse acorralado reacciona pues de una manera virulenta, a lo salvaje. La semana pasada tuvimos 35 asesinatos de manifestantes y todos, como lo constató el Foro Penal, avaliados. Ahí no hubo ningún asesinado por un perdigón. Todos fueron con balas y un detalle escalofriante, no hubo heridos. Es decir, fueron condenados a muerte todos esos manifestantes, incluyendo menores de edad. Triste panorama. Si no me equivoco, fueron 30 años al aire con este formato de programa radial, 3 horas, de 6 a 9 de la mañana. Y quería preguntarle cuál ha sido la clave todos estos años para que la gente en Caracas, en el resto de Venezuela,
tuviera obligatoriamente que escuchar a César Miguel Rondón para estar bien informado sobre lo que pasaba en Venezuela y el mundo? Bueno, era una revista muy completa donde abordábamos lo que era la agenda del día, le dábamos un vistazo a los diversos medios y luego entrábamos de lleno al análisis de las noticias fundamentales con entrevistas muy puntuales. Y hacia la mitad del programa hacíamos un foro con autoridades, sobre todo autoridades académicas, expertos profesionales, sobre los temas cruciales que nos estaban ocurriendo. Y también teníamos secciones más livianas que gozaron del favoritismo de la gente, las canciones que marcaron la vida de fulano, ellos que se conocen tanto. Fueron secciones que iban innovando. Y ya en los últimos 3 años incorporé a estos jóvenes periodistas muy talentosos, Lila Banorio, Adriana Núñez y Luis Carlos Díaz, que todos ellos biológicamente pudiesen ser mis hijos, ¿no? Yo les doblo la edad. Y también nos permitió abrir un poco el espectro. Cuando uno habla de 30 años de un programa al aire, está hablando de varias generaciones que pasaron por ese programa como actores en el programa y sobre todo como oyentes. He encontrado gente que me dice, yo lo oía desde que iba a la primaria y me gradué en la universidad y lo seguía oyendo, por ejemplo, cosa que por supuesto es un gran halago para mí. Fíjese lo que escribió Adriana Núñez Rabascal, con quien compartí en Venezuela, colega, amiga. Ella pone este post en Instagram, dice: nunca pensé que el final sería así. Sabía que algún día ocurriría, pero no así. Lamentablemente las circunstancias no nos permitieron decir adiós. Nunca entendí cómo ni por qué llegué a este proyecto que, sin duda, ha sido la mejor experiencia profesional de mi vida y que hoy, por la soberbia, pues nos arrancan. Lamento no haber aprendido lo suficiente. Lamento haber estado distraída en ocasiones. Lamento no haberme preocupado más. Ella lamenta no estar al lado de César Miguel Rondón. ¿Qué responde César Miguel? Bueno, me emocionan mucho las palabras de Adriana. Adriana fue una extraordinaria compañera. Yo sabía que ella iba a ser un suceso como sus compañeros y ella se entregó de verdad magníficamente en el espacio. Fue una compañía única, es una joven periodista vital, muy ocurrente, con un extraordinario sentido del humor y de la oportunidad, un olfato magnífico para la noticia. A lo largo de tanto tiempo se conforman equipos que son como familia. Y eso ocurrió no solo con los que hacíamos el programa, sino con los oyentes. Los oyentes eran parte de nuestra rutina. Había una camaradería muy grande. Por eso todavía cuento con ese honor, ese privilegio único de que salgo a la calle y la gente me saluda como un amigo muy, muy estrecho, porque en definitiva yo estuve con ellos 30 años, ¿no? Estuve con ellos cuando le hacían el desayuno a los hijos, cuando los llevaban a la escuela, cuando se afeitaba el caballero frente al espejo. En fin, el venezolano me regaló el privilegio magnífico de ser parte de su rutina matinal. César Miguel es escritor, guionista, periodista cultural, hombre de música. ¿Cómo fue que llegó usted a ser ahora blanco objetivo, en este caso, del régimen? Porque el régimen no soporta la discordia. No soy ahora el blanco. Esto viene desde la primera entrevista que hice con Hugo Chávez cuando era candidato presidencial. Ha sido un proceso largo que se ha ido extendiendo a medida que las cosas se han ido complicando. Sí he de reconocer que en el periodo de Nicolás Maduro todo se agravó de una manera dramática. Maduro evidentemente nunca tuvo ninguna de las habilidades de Hugo Chávez, ni su carisma,
ni su olfato político, ni sus mañas políticas. Es un hombre torpe que actúa de manera a la burda, ¿no? Y eso se está viendo ahora. Nunca habíamos tenido una situación tan grave en los medios, pero tampoco nunca habíamos tenido una situación tan grave en la sociedad. Cuando se habla de las penurias, de la falta de alimentos, de la falta de medicina, todo eso es cierto. Cuando Juan Guaidó pone el acento y hace hincapié en recibir la ayuda humanitaria, eso es verdad. Y hemos llegado a una situación obviamente absurda, y es que un joven, como presidente encargado, abre las puertas del país para que llegue toda la ayuda humanitaria que está necesitando de manera desesperada el pueblo venezolano. Y un dictador obtuso, pues se empeña en cerrarlas para que no entre esa ayuda humanitaria. La pregunta que queda es de bulto. Señor, ¿usted qué quiere? ¿Que se mueran los venezolanos? Quería llegar a este punto, que habláramos del país, que habláramos de Venezuela. En transición, César Miguel, así es como muchos dentro y fuera de Venezuela describen al país y este momento que se está viviendo. Pero ahora, ¿cómo lo define César Miguel Rondón? No, en este momento todavía no está en la transición, está en una especie de limbo, está en una especie de marasmo. Guaidó, que ha insistido en los 3 puntos, lo ha dicho. Lo primero es el cese de la usurpación. El cese de la usurpación es la salida del régimen, es decir, que Nicolás Maduro no siga en el Palacio de Miraflores y que las Fuerzas Armadas reconozcan el interinato de Juan Guaidó para allí sí comenzar con un gobierno de transición. Gobierno de transición que va a tomar las medidas urgentes para atacar el problema económico, para atacar el problema sanitario y alimenticio, que son las principales angustias, y la convocatoria a unas elecciones pronto para poder empezar a encauzar al país. Hay que entender que en estos 20 años el país fue destruido, el país fue rasgado, al país se le metieron toneladas de dinamita en sus bases, en sus fundamentos. No hay institución en pie en el país, todo está ahogado. Vino como la plaga de la langosta, la marabunta, para que acabasen con todo. ¿Y quiénes acabaron? Pues unos individuos que supuestamente cubiertos con algún legado ideológico, lo que querían era vengarse personalmente de los venezolanos. Y por ello procedieron como procedieron, robaron como robaron. Estamos hablando de un régimen que dilapidó 1 billón de millones de dólares. Estamos hablando de cantidades insólitas. Eso es lo que tenemos ahora. Por eso es que es urgente atacar lo que tenemos. Ya quisiera yo que estuviésemos realmente en la transición. Ahora, si yo le pregunto, ya me dio un par de comentarios sobre esta persona, pero si yo le pregunto de primeras, ¿quién es Juan Guaidó para César Miguel Rondón? Es un joven profesional venezolano. Le conocí, como todos sus compañeros de generación, a raíz del movimiento estudiantil del año 2007. Supe luego su incorporación al Partido Voluntad Popular. Me ha tocado entrevistarlo en diversas oportunidades. En un momento, luego de las elecciones, hice un programa, recuerdo, con él y Juan Manuel Olivares, que es el otro diputado por el Estado Vargas. Olivares es médico, militante de Primero Justicia, Guaidó es ingeniero y militante del Partido Voluntad Popular. Algo que ha resultado magnífico y es una sorpresa para propios y extraños es el temple que tiene Juan Guaidó. La que le ha tocado por delante no es fácil y ha podido caer de buenas a primeras en la tentación de ser escandaloso, de alardear, de fanfarronear un poco, ¿por qué no?
si total le sobra tarima para gritar y amenazar. Y sin embargo, ni ha gritado ni ha amenazado, ha hablado todo el tiempo con una sindéresis única, envidiable, muy claro de lo que está haciendo y muy claro de a dónde es que él tiene que ir. En este sentido, no parece ese joven de escasos 35 años, parece todo un veterano en la política. Claro, hemos vivido situaciones tan extremas que alguien que irrumpió en la política escasamente hace 12 años, en el año 2007, ya tiene un largo camino recorrido. En Venezuela la política ha sido tan cruel, tan áspera, tan dura. Nuestra vida como nación, como colectivo ha sido tan dura que hemos tenido que madurar muy rápido y a golpes y porrazos. Juan Guaidó es, mira tú, el hombre de esta circunstancia y qué bien lo está haciendo. Ahora, César Miguel, ¿quién es Nicolás Maduro? Nicolás Maduro, pues es un error histórico de proporciones siderales. Pasaremos mucho tiempo para poder enmendar ese error. César Miguel, Hugo Chávez siempre dijo que la revolución bolivariana había llegado para cambiar el mundo. ¿En realidad hubo tal cambio? ¿Fue para bien o para mal? El único cambio que logró la revolución bolivariana de Hugo Chávez fue destruir a Venezuela. Él era, en la hora llamado galáctico, tenía sueños galácticos, pero una miopía extraordinaria, nunca pudo ver más allá de sus narices. Y hoy por hoy se ha comprobado también que sus ansias de historia eran mezquinas, porque también se dejó salpicar por la corrupción. Los casos de los tesoreros, de Andrade, de la enfermera, evidencian que, por ejemplo, la Tesorería Nacional, Hugo Chávez la utilizaba para premiar a sus más allegados. El desastre que ocurrió con PDVSA ocurrió bajo su amparo. Ya casi dejamos de ser un país petrolero. Apenas PDVSA está produciendo 500.000 barriles y parece que cada día va a producir menos. No, la revolución bolivariana no cambió nada, solo destruyó un país. Yo le pondría este título, César Miguel, un capítulo muy, pero muy oscuro de la historia de Venezuela. Esa revolución bolivariana, que más que bolivariana es chavista, con muchísimos defectos, logró rápidamente, César Miguel, dividir a los venezolanos, pero de una manera brutal. Pero creo que se convirtió también ya en un boomerang, porque ahora los efectos de sus políticas, de sus decisiones, está haciendo que los venezolanos vuelvan a reencontrarse en un solo clamor: el retorno de la democracia a Venezuela. Allí vamos a ver en pantalla, le pido a producción que me ayude, imágenes de la concentración de ayer en Caracas en apoyo a Juan Guaidó, a la transición. Esto fue una verdadera demostración de que el país quiere un cambio. Lamentablemente César Miguel no las puede ver porque NTN 24 está fuera de las cableras venezolanas. Le pregunto a César Miguel, ¿ve cercano ese momento del abrazo en Venezuela? Los que están y los que probablemente van a volver para reconstruir el país. César Miguel, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, Carlos, perfectamente. Le decía, ¿ve posible ese abrazo, ve cercano ese momento del abrazo de los venezolanos que están en Venezuela, que se la han jugado, que han luchado y los que probablemente van a regresar muy pronto para reconstruir el país? Claro, los venezolanos estamos desesperados por lograr una gran conciliación. No estoy diciendo reconciliación, sino conciliación, porque todos somos venezolanos. La polarización siempre fue un chantaje imperdonable de Hugo Chávez, seguido por los que tenía a su alrededor. Querer dividirnos en unos en otros, en izquierdas o derechas, en oligarcas o pobres. Los venezolanos somos un solo pueblo, de verdad. Un pueblo maravilloso y
lo que está ocurriendo en el país en este momento es la mejor evidencia. Las llamadas zonas chavistas o populares pues están en las calles con mucha vehemencia y son las primeras víctimas de lo que ha pasado con este régimen, sobre todo con este madurato inclemente e indolente. Y claro que nos vamos a abrazar todos, estemos donde estemos, porque esa diáspora, mucho de esa diáspora que ha logrado echar raíces afuera, es necesario que desde allá afuera también pueda ayudarnos en el país. Al respecto, recomiendo leer los trabajos de un gran estudioso de la diáspora como lo es el profesor Tomás Páez, en este momento en España. Bien, vamos a finalizar, César Miguel, hablando de esa nueva faceta. Ya adelantabas algo, vas a estar disponible a través de la app Al Día y las redes sociales. Sabremos de ese proyecto, quiénes van a estar allí. Por ahora estarás solo, incorporarás a los periodistas que te acompañaban en radio. ¿Cómo va a ser? Estoy en este momento en un alarde de supervivencia. Gracias a Floralicia Anzola, que rápidamente se ha montado como la brillante periodista y productora que es, a poder armar toda una estructura para no salir del aire. ¿De qué se trata? Se trata de... Es decir, yo he sido periodista toda mi vida. Yo tengo 47 años en el oficio. Y en el momento más importante para informar, ¿no voy a poder informar? No. Entonces salgo. Por ejemplo, mañana voy a estar en un espacio al punto, lo he llamado Instagram Live, Periscope, Facebook Live, a las 7 de la mañana hora de Caracas. Voy a conversar allí con Beatriz Becerra, la eurodiputada, para abordar qué ocurre una vez que vence el lapso que le dio la Unión Europea a Maduro para convocar elecciones, y más las decisiones del Parlamento Europeo. Tengo la aplicación Al Día con César Miguel Rondón, que se puede descargar, como dije al comienzo. Tengo la página también, cesarmiguelrondon.com, y allá en Colombia pueden ver el programa en conexión por IBC, en DirecTV, de manera tal de que, no sé, es como la vieja metáfora del cuero seco, ¿no? Decían, el manejo de la política en Venezuela es complicado porque es como un cuero seco. Si usted pisa aquí, bueno, se le levanta por allá. Así estoy tratando de sobrevivir ahorita como un cuero seco. Ya estoy viejo y soy un cuero seco, sí. Entonces, si me cierran acá, bueno, pues salgo por allá, ¿no? Casi como cantaba la guaracha del Mael. Eso es un éxito, César Miguel, por supuesto de la mano de su esposa Flor, por supuesto de la gente que lo va a acompañar, de quienes le siguen, porque César Miguel Rondón también es muy activo en las redes sociales. Quiero agradecerle, por supuesto, que un día como hoy, domingo, haya apartado 20 minutos, una media hora de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Para mí realmente fue un gusto conversar con usted. Para mí, Carlos, ha sido un gran gusto, un gran placer, de verdad. Un abrazo en la distancia. Saludos a todos los amigos de NTN. Una buena tarde, gracias. Y seguimos con más de Venezuela. Según la organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, ProIuris, los asesinatos y detenciones arbitrarias durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas desde el pasado 23 de enero podrían superar las estadísticas de abuso policial y militar que se registraron durante los años 2014 y 2017. La organización insta a la Corte Penal Internacional a incorporar los más recientes atropellos al proceso emprendido en ese organismo contra Nicolás Maduro. Según la ONG, pues con un promedio de 6 muertos por día, la actuación excesiva de los cuerpos de seguridad del Estado, del régimen y los atropellos sistemáticos y generalizados reafirman al régimen de Nicolás Maduro Moros, como pues el criminal de guerra de lesa humanidad que muchos hoy detestan, rechazan y piden, en este caso, su salida del Ejecutivo venezolano. Ahora quiero saludar a Nizar El Faqih, es abogado, defensor de derechos humanos y director de la ONG, ahí voy, Nizar, ProIuris.
Está bien, bienvenido a la tarde, fin de semana, es un gusto. Muy bien, el gusto es mío, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿De dónde salen estos números tan alarmantes? 6 personas fallecidas a manos de la fuerza pública en Venezuela, de la Guardia Nacional, de la policía, de un cuerpo tan criminal como ha sido señalado así por los venezolanos como la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, que llega a los barrios y estaría asesinando a personas inocentes. Al menos esa es la denuncia que nos llega desde Venezuela. Sí, Carlos, bueno, muy preocupante la situación en general. Si tomamos en cuenta el contexto, van más de 850 detenciones desde el 22 de enero. Es una de las cifras más altas de detenciones que tenemos nosotros registradas en la historia reciente de Venezuela. Estamos hablando ya de más de 45 muertes en el contexto de las manifestaciones. Es sin duda también un cuadro bien alarmante si tomamos en cuenta que las protestas recién iniciaron el 22 de enero. Cuando las comparamos con años como el 2014 o el 2017, que fueron años muy convulsos, años de mucha protesta y de mucha represión, ya estamos en este escenario del que te estoy hablando. Es una situación mucho más grave, mucho más delicada, que se pronostica como una situación que va a marcar un nuevo récord en materia de represión en Venezuela. Esto se está documentando para que en algún momento, cuando llegue la libertad a Venezuela, la democracia, pueda haber justicia y esto tan terrible no quede en la impunidad? Sin duda, fíjate, Carlos, esa pregunta es muy importante porque, bueno, uno de los puntos más fundamentales que vamos a tener nosotros que resolver en el futuro en la Venezuela democrática es la justicia. ¿Y qué va a pasar con todas estas violaciones de derechos humanos, las víctimas que se están generando y que también deben ser reparadas en ese futuro, en esa Venezuela libre y democrática que todos aspiramos? Bueno, la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un vocero oficial, este es el órgano más importante de la ONU en materia de derechos humanos, afirmó esta cifra que te estoy dando, en una rueda de prensa que dio desde Ginebra la semana pasada. Quiere decir que son datos que no solamente se han recogido en Venezuela a través del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, sino que organismos internacionales como la ONU están certificando y validando. Del mismo modo, la OEA lo está haciendo. De modo que estas son denuncias muy serias, que están bien sustanciadas, que cuentan con las pruebas documentales, fotográficas, en algunos casos los videos, los testimonios de las víctimas, que forman entonces un expediente bastante robusto para poder demostrar la responsabilidad de estos agentes policiales y más aún de los políticos que desde cargos de poder están impartiendo estas instrucciones, en este caso Nicolás Maduro y los agentes de sus agentes, de su círculo cercano que instruyen y que hacen que esta situación de represión siga teniendo lugar en el país. Nizar, muchas han sido las denuncias de algunos políticos, de algunos exfuncionarios de Venezuela que advierten que en las fuerzas de seguridad venezolanas están incluidos agentes externos, agentes, por ejemplo, de la inteligencia cubana, rusa, y cuando uno ve este tipo de violencia, este tipo de saña de la fuerza pública contra un manifestante que, hay que decirlo, está en la calle exigiendo medicinas, atención médica, educación, seguridad, agua, porque en Venezuela prácticamente la gente no tiene el servicio de agua potable, pues uno dice, oye, como que hay algo de cierto en todo esto. ¿Qué han podido investigar ustedes sobre esas actuaciones tan brutales de los uniformados en Venezuela? Sí, fíjate, Carlos, lo que estamos seguros es que existe un diseño del aparato represivo, existen unas instrucciones que se imparten en todos los cuerpos de seguridad del Estado a nivel nacional para que se ejecute de forma similar la represión. Existen unos fiscales que están adiestrados para imputar y procesar a los disidentes, a los protestantes, a los opositores que están reclamando sus derechos. Existen unos jueces que también reciben instrucciones a través de un esquema muy bien diseñado que parte del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro y va por los presidentes de circuitos judiciales penales de cada uno de los estados, que imparten a su vez las instrucciones a cada juez para que imputen y manden a la cárcel a cientos de personas, incluyendo, Carlos, 77 menores de edad, a más de 100 mujeres en las últimas semanas. De eso hay mucho documentado y te da cuenta entonces que hay sistematicidad y que hay generalización en cuanto a la violación de derechos humanos, lo que hace que esto sea crímenes de lesa humanidad según lo establece el Estatuto de Roma y que por tanto estos actores tengan responsabilidad
frente a la Corte Penal Internacional, que es un caso que se está documentando y sustanciando en esa instancia. Hay muchas cosas que se han dicho sobre quiénes estarían detrás. Realmente hay mucho hermetismo, ha sido muy difícil poder documentar eso con seriedad y es una tarea que nos quedará hacer para poder determinar cómo es que está funcionando este aparato también, mientras en otras áreas el venezolano de hoy, bueno, no encuentra sus medicamentos, los que tienen VIH, SIDA no encuentran sus antirretrovirales, los que tienen infecciones respiratorias no encuentran los medicamentos esenciales para tratarse, mientras los diabéticos no encuentran la insulina. Bueno, en esas áreas el Estado es muy ineficiente, yo lo llamo deliberadamente ineficiente, pero en la área de represiva, bueno, funciona perfectamente bien, reprimiendo para callar y controlar la sociedad venezolana. Lo que yo creo que sí es cierto, Nizar, es que esos jueces que reciben a un menor de edad, además algunos se presentaron, al menos un caso de un niño con síndrome de Down y pasa por todo ese proceso de humillación, creo que en algún momento tendrá que responder por esta actuación. Sin duda, Carlos, sin duda. Lamentablemente siempre el sistema internacional de justicia demora. Los tiempos del sistema de justicia no siempre son los tiempos que las sociedades reclaman. Es algo en lo que, bueno, venimos trabajando, luchando, cientos de activistas, abogados venezolanos que estamos tratando de empujar para que en Venezuela exista justicia. Y es algo que no descansaremos, Carlos. Y aquí es muy importante que se sepa que la justicia tarda, cuando llega y en estos casos de crímenes tan atroces, la documentación que se tiene pormenorizada de centenares de casos, de organizaciones que han estado dejando la vida en las calles para tratar de documentar toda esta situación, va a ser fundamental y vamos a recordarlo en el futuro inmediato cuando logremos recuperar la libertad y la democracia en el país, para hacer justicia no como un acto de venganza, sino para garantizar que esta situación, este capítulo horroroso en Venezuela no vuelva a repetirse nunca más en nuestro futuro contra nadie, incluso contra aquellos que hoy están cometiendo esos delitos, pues que deben ser procesados conforme a la ley y que deben ser tratados conforme lo establecen la Constitución y nuestras normas, ¿no? En pantalla, Nizar El Fakir es abogado defensor de derechos humanos. Quiero agradecer que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Una muy buena tarde. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Saludos. Un gusto. Revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Rusia, donde al menos 7 personas murieron, entre ellos 4 niños y 30 más resultaron heridas en un accidente de autobús. El incidente se registró cerca de la ciudad de Kaluga, a unos 200 kilómetros al sur de Moscú. Las autoridades informaron que la unidad transportaba a 48 personas, en su mayoría menores de edad, quienes iban a un concierto. El representante especial de los Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, arribó a territorio surcoreano. El alto funcionario de la Casa Blanca se reunirá con sus homólogos de las dos Coreas antes de la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un, que se espera se celebre a finales de este mes en el continente asiático. El enviado de Estados Unidos discutirá los próximos pasos para avanzar en la desnuclearización de la península coreana y el progreso, además, en los compromisos de la cumbre de Singapur. El líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aparecieron caminando por las calles de Hong Kong. Histeria y confusión entre los ciudadanos causó esta repentina presencia de los dos líderes, que en realidad resultaron ser dos imitadores. Decenas de transeúntes se lanzaron sobre ellos para tomarse selfies. Ambos personajes estuvieron durante un largo rato caminando por un centro comercial e incluso hicieron una parada para comer pollo frito. CST en la tarde fin de semana. Quiero saludar a esta hora a María Fernanda Fuentes, quien tiene toda la información de ciencia, salud y tecnología. María Fernanda. Hola a todos, es un gusto saludarlos en Ciencia, Salud y Tecnología aquí en la tarde fin de semana. Hoy en CST vamos a hablar del Linternet, una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a conectar e iluminar las zonas y comunidades en situación de extrema pobreza alrededor del mundo. En CST hablamos con el emprendedor social y líder de este proyecto, Camilo Herrera.
Llevar luz e internet a las zonas más lejanas del país y del mundo es el principal propósito del joven colombiano Camilo Herrera. Litroluz es un proyecto de iluminación autosostenible que arranca en Colombia en el 2011 y pretende beneficiar a una población que está en condiciones de pobreza extrema, que está en condiciones de muy difícil acceso y que habitan comunidades de conflicto. El proyecto que busca generar emprendimiento en los jóvenes de las zonas más remotas de Colombia y del mundo hace de este un líder social que motiva a cientos de comunidades. Camilo instala postes eléctricos en comunidades de bajos recursos que además de brindar luz, brindan internet. Durante la instalación, Camilo enseña a las comunidades esta tecnología que consta de postes fabricados con material reciclado. Somos una organización que enseña a construir ciertas lámparas solares o sistemas de alumbrado público. Entonces, las personas y las comunidades reciben de una manera muy positiva todo el proyecto porque ellas aprenden a crear soluciones para sus problemas. De esta manera, Camilo y su proyecto Linternet ha llegado a beneficiar a más de 200.000 personas en el mundo. Herrera en estos días estuvo en Madagascar, en donde con su equipo y su tecnología benefició a 3 comunidades con luz e internet. La base de todo el proyecto es ir a donde nadie más quiere ir y es visitar a las comunidades a las que nadie quiere visitar y nadie quiere ver. Y es hacerlas pues también parte de la tecnología y es hacerlas parte de una revolución que llamamos la Solar Revolution, ¿no? Y es enseñarles a superar pobreza energética. El joven emprendedor busca generar ideales sociales en cada uno de los lugares que visita. Inmerso en condiciones vulnerables, Camilo presta su mejor servicio a la comunidad, guiando su iniciativa para un mejor mañana.